Bueno, buenas tardes, buenos días para todos nuevamente. Aquí estamos. Vamos a continuar con los contenidos de la unidad 3. En este caso, ¿qué tal? Estoy acá a lo lejos. En este caso vamos a ir con este texto de Carlos Martínez Arazola que se llama Nuestros paisanos los indios. En realidad es el libro se llama Nuestros paisanos los indios. La introducción del libro, vamos a ver qué es en torno de nuestra identidad, digamos, quiénes somos nosotros, ¿no? Nosotros los argentinos. Em, Martínez Sarasola era un antropólogo argentino que falleció hace algunos años, en 2018. Me interesa un poco destacar su labor como divulgador, ¿no? No solo como, digamos, tal vez dentro de lo que es la academia, Sarasola no es tan reconocido, ¿no? Por sus trabajos de investigación, pero sí, evidentemente, o sea, por fuera de la academia, es muy valorado o debería ser valorado por su aporte a la divulgación, ¿no? A discutir cuestiones del sentido común en un público mucho más amplio que es el público académico, ¿no? Así que quisiera empezar por pensar en qué es esto de nuestros paisanos los indios. Esto, Sarasola lo toma de una frase de ni más ni menos que el gran José de San Martín, ¿no? O sea, lo que vamos a discutir acá en la clase de hoy es un poco esto de el proceso de argentinización, quiénes somos los argentinos, ¿no? Y qué mejor que partir de las palabras del mismísimo padre de la patria, ¿no? Don José de San Martín. Acá lo que les traigo es una frase, una cita de una orden general redactada por San Martín al ejército de los Andes, previo al cruce de los Andes, ¿no? En el paso hacia la liberación de Chile, ¿no? Y dice algo así. Compañeros del ejército de los Andes, ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos. Sin duda alguna, los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan. Vamos a desengañarlos. Y después dice, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos ha de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada, ¿no? Lo interesante de esta frase es que él dice, él mismo, San Martín dice, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Nuestros paisanos, los indios, del nuestro país, del mismo país, ¿no? Somos todos del mismo país, ¿no? Esta idea de darle entidad a las comunidades originarias, ¿no? No son algo previo, no son algo que hay que erradicar, ¿no? Somos paisanos, somos parte de lo mismo. Incluso el ejército de los Andes también estaba constituido por poblaciones indígenas. Incluso se podría decir que San Martín fue el primero en realizar una consulta previa, libre e informada, que es que es lo que las comunidades hoy en día requieren para cualquier tipo de trabajo que se realice en sus territorios, ¿no? Que se haga una consulta explícita y transparente al pueblo, ¿no? Antes de realizar cualquier tipo de obra. Entonces, San Martín, antes de cruzar los Andes, él reunió a los caciques principales de las poblaciones, de pehuenches, para, mm, para, para solicitarles el permiso, digamos, a pasar por sus territorios. Además de que obviamente necesitaba a los pueblos porque eran los que realmente conocían también la topografía, la geografía de la zona, ¿no? Pero bueno, desde San Martín, que entonces podemos retomar sus palabras para, digamos, valorar la importancia que tiene la misma originalidad en la constitución misma de la Argentina, ¿no? En la independencia del mismo país, ¿no? Otra cosa interesante para mencionar es lo siguiente. Ven que acá tenemos unas imágenes de San Martín. Tenemos la más clásica, la de la izquierda, y otra de la derecha que no es tan común, ¿no? No la tenemos tan vista. ¿Qué tiene de particularidad esta? Es un poco más morocho San Martín, ¿no? Bien, a ver, se dice, quienes han estudiado esta cuestión, es que San Martín, bueno, él mismo lo dice, que por parte de madre tiene sangre aborigen, digamos que él mismo
se menciona como mestizo. Entonces, al parecer le habría sido, o sea, esos rasgos nativos habrían sido un poco más marcados, ¿no? Y que la imagen que nosotros conocemos habitualmente de San Martín había sido como blanqueada, si se quiere, ¿no? Para dar esta imagen europea que suele ser la imagen de lo que representa Argentina, ¿no? Supuestamente un país europeo, más europeo, ¿no? Que el resto de Latinoamérica. Bueno, patrañas, ¿no? Vamos a ver por qué. Bueno, Sarasola empieza preguntándose en su texto por la identidad argentina. ¿Qué es lo que somos? ¿O qué es lo que habitualmente se cree que somos? ¿Cuáles son esos mitos que tienen que ver con nuestro origen? Bueno, los mitos históricos, un poco como les decía recién, es esto de que somos una población europea, ¿no? Que somos europeos que vinieron acá a este país, o que es un país medio sin identidad porque es una mezcla de todo, o no se sabe muy bien qué somos, ¿no? Entonces lo que el autor va a proponer es una recorrida histórica para buscar, a ver de qué se trata la identidad étnico-cultural de nuestra, ¿no? De Argentina. Ahí lo que dice es que se suele pensar que Argentina es de origen étnico europeo porque se toma únicamente como referente, como referencia étnica, esa gran inmigración que existió desde fines del siglo XIX hasta más o menos las fines de la década del 20, ¿no? Fines del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? O sea, muchos de nosotros, seguramente nuestros antepasados, ¿no? Abuelos, bisabuelos, hayan venido, al menos en parte, en estos momentos históricos, ¿no? Gran parte de la población argentina tiene ese antecedente. Por eso se dice desde el sentido común que esto de que los argentinos bajamos de los barcos, ¿no? Esta frase que ya hemos escuchado alguna vez. Lo que dice Sarasola, y ahora lo vamos a ver en detalle, es que esto es en realidad, esta gran inmigración es en realidad la segunda matriz cultural de la Argentina. Es importante, sí, está claro, pero que no es la única que forma la identidad de la Argentina. Bueno, me pareció a tono traer un poquito a colación una frase muy desafortunada de nuestro queridísimo presidente, esto es ironía, quien hace un tiempo dijo que los brasileños vivieron de la selva, los mexicanos de los indios y los argentinos de los barcos, ¿no? Desconociendo un montón de procesos que se han sucedido en nuestro propio país, ¿no? Desconociendo, bueno, y también como reproduciendo esta idea de que les comentaba recién, ¿no? De que los argentinos somos europeos. Bien, entonces, yendo un poco más atrás, existió, podemos decir, una primera matriz de lo que es la argentinidad, ¿no? A ver, quiero insistir sobre algo. Esto es un análisis historiográfico, ¿no? No es que la gente se despertó y dijo, oh, y bueno, hoy estamos arrancando con la primera matriz, ¿no? Sí, nosotros somos la primera matriz, dale, hagamos una reunión para celebrar. No, no, esto es una manera de entender la historia, ¿no? Desde el presente nosotros analizamos la historia y decimos, si dividimos la formación de la identidad argentina, las bases fundacionales se encuentran en esta primera matriz, en esta primera mestización, ¿no? Que se basó en el mestizaje hispano-indígena, ¿no? En esa primera mezcla entre colonizadores españoles, primeros españoles que llegaban, y los pueblos originarios que estaban en ese momento en todos los rincones del territorio argentino, ¿no? Los indígenas que vivían en este territorio ofrecieron cierta resistencia, algunos casos mayor, otros casos menor, y empezó a darse el mestizaje, ¿no? Esto suele ser una matriz ocultada y negada, ¿no? No se suele mencionar mucho esto cuando se habla de la identidad argentina, ¿no? Sumado también al componente africano que ha sido y es bastante invisibilizado y negado en la historia de nuestro país, ¿no? O sea, si bien tal vez el caudal no es tan similar a lo que sería, por ejemplo, Brasil, ¿no? El componente afrodescendiente es importante en Argentina también. Hay estudios sobre eso.
No sé, el mismo tango, por ejemplo, ¿no? El tango tiene su raíz cultural en África, ¿no? O sea, en el candombe, tanto en la zona del Río de la Plata, ¿no? Uruguay y Argentina y Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, con toda la inmigración y la esclavitud africana, se fundió, se fusionó, digamos, esos ritmos con ciertos instrumentos europeos, ¿no? Los mismos, la misma terminología, ¿no? Milonga, em, ¿qué otros términos asociados? Ahora no se me viene a la cabeza, pero son palabras que vienen de regiones de Angola, ¿no? De donde venían la mayoría de los esclavos traídos por Portugal, ¿no? Candombe, milonga, son todas palabras en lenguas, digamos, africanas, bueno, por algo el tango se asocia con esos términos, ¿no? Entonces, el componente africano tampoco, o sea, es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de parte de la matriz inicial de conformación de la identidad cultural argentina, ¿no? Cultural y étnica. Bien, la segunda matriz es lo que mencionábamos hace un rato, es esta gran inmigración, ¿no? Estas grandes oleadas inmigratorias que se relacionan con eh, fines del siglo XIX, fines del 1800, y se crecen de manera exponencial en momentos posteriores a la campaña al desierto, la conquista de Pampa y Patagonia, digamos, esos grandes territorios que pertenecían a poblaciones ranqueles, mapuches, tehuelches, ¿no? Que una vez que son anexadas, una vez que estas poblaciones son conquistadas, que estos territorios son anexados a la naciente nación argentina, bueno, ahí se invita, a partir de la ley de inmigración, se invita a pobladores del mundo a venir a poblar estas tierras y a producir en estas tierras fértiles, ¿no? A grandes rasgos, el autor dice que para 1869 lo que es el territorio argentino tenía algo así como 1.700.000 habitantes, ¿no? Compuesto por criollos, mestizos, indígenas y africanos. Luego, a partir de estos grandes momentos de esta gran inmigración, ¿no? Entre, vamos a decir, 1860 y 1930 aproximadamente, algo así como 5,7 millones de extranjeros ingresan al país, de los cuales quedan viviendo en el país aproximadamente 3 millones, ¿no? Como que casi que se triplica la población, ¿no? A partir de la inmigración, ¿no? Para 1914, los inmigrantes extranjeros representaban el 30% del total de la población. O sea, de un total de 8 millones de personas, 2,4 millones eran extranjeros, ¿no? Entonces, en este proceso histórico, digamos, empieza a darse, bueno, esta fusión de los criollos, los que vivían acá, los nativos de acá, digamos, con estos inmigrantes que iban llegando. Ese proceso de adaptación mutua o de adaptación y permeabilidad mutua, ¿no? Entre ambas culturas. Y al mismo tiempo la argentinización de todos. ¿Qué es esto de argentinización de todos? Bueno, serían las estrategias del Estado para crear esta nación, ¿no? Para crear este sentimiento de nacionalismo que unifique a todo, ¿no? Que tiene que ver con eh, o sea, veníamos de una nación con la creación de un mito de origen, ¿no? De la Revolución de Mayo, que estamos festejando esta semana, de los símbolos patrios como la bandera, como el himno, ¿no? Como la escarapela, etcétera, ¿no? En este momento, esos símbolos ya estaban creados, lo que se aporta es, por ejemplo, la figura del gaucho, ¿no? Como empieza a tomar como fuerza como la figura representativa de lo que es la argentinidad, ¿no? Esa vida de campo, rural, ¿no? Un personaje que el gaucho que había sido en la historia un tipo medio sin rumbo, bastardeado, ¿no? Desamparado, violento, en muchos casos condenado a la pobreza, ¿no? Desde la imagen reproducida, eh, desde digamos, el Estado, empieza a ser
tomado como esa referencia cultural, medio idealizada, ¿no? Se toma una imagen de algo que en los papeles no era muy valorado, ¿no? Me refiero a la idea del gaucho, ¿se entiende esta idea? Entonces trata de encontrar una figura que pudiera actuar como unificadora entre esta población tan heterogénea y tan, ¿no?, híbrida que era la Argentina. Bien. Eh, el autor dice, la Argentina es una cultura en movimiento. No es que se fundó en un momento de la historia y chau, listo. Para siempre los argentinos somos así, la Argentina es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A- Posteriormente a esta gran inmigración de la que les hablaba recién, esta segunda matriz, en las décadas del 40 y 50, por ejemplo, se da una interrelación entre, o sea, más movimientos poblacionales, ¿no?, entre los núcleos poblacionales del interior, con cierta ascendencia indígena o hispano-indígena, ¿no?, un mestizaje muy marcado. También pensemos que Buenos Aires es el puerto y es donde llegaron la mayoría de los colonos europeos, ¿no? Es, bueno, esa interacción de la población, de los núcleos poblacionales del interior con las grandes ciudades, ¿no?, donde vivían criollos, extranjeros y descendientes de los europeos, ¿no? Movimientos del interior hacia las grandes ciudades, del interior de las provincias hacia las cabeceras provinciales, ¿no? Acá es cuando se empieza a hablar del término de cabecitas negras. Me imagino que alguna vez habrán escuchado hablar, habrán escuchado decir qué tal es un cabeza, ¿no? O sea, eso viene de ahí, ¿no? Viene de esas poblaciones que básicamente se trataban de indígenas, ¿no? Que iban a esos movimientos del campo a la ciudad, que se asentaban en, en las nacientes villas de emergencia, ¿no? Esos eran llamados los cabecitas negras. Y bueno, como les decía, tiene un poco que ver con esos movimientos de poblaciones indígenas o hispano-indígenas hacia grandes centros urbanos. Bueno, a partir de estas décadas también se da la inmigración de países limítrofes, ¿no? La gran inmigración, la gran llegada de pobladores de otros países, como por ejemplo de Chile, de Bolivia, de Paraguay, etcétera, ¿no? Mantenemos cierta persistencia de formas de vida tradicionales indígenas, ¿no? Ahora ya como minorías étnicas, ¿no? Porque ya han sido conquistadas y sublevadas, ¿no? Dentro de este pantallazo que estamos viendo de la Argentina, de la cultura argentina en la década de los 40-50, tenemos también núcleos cerrados de colonias extranjeras, ¿no? Poblaciones de alemanes, ¿no? Mucho más herméticos, poblaciones, por ejemplo, de menonitas de Europa del Este, poblaciones de, ¿qué más tenemos? No sé, galeses, si bien es un poco anterior, pero también como colonias cerradas, ¿no? Mucho más herméticas. Y más recientemente, inmigración desde países de Asia, por ejemplo, inmigración de China, de Corea, de Taiwán, estamos hablando más de los 80, de los 90, una explosión mucho más reciente en los últimos años, ¿no? Sobre todo de China, de la provincia de Fujian en China. Muchos de los supermercados que tenemos en nuestros barrios vienen de esa zona, de Fujian. Y también recientemente de trabajadores de países africanos, especialmente, entre otros, ¿no?, pero especialmente de Senegal y de Ghana, ¿no? Como por eso, ¿no?, la cultura argentina siempre en movimiento, siempre basada en- en la buena recepción de inmigrantes, ¿no? Argentina, dentro de lo que es el contexto mundial, tiene una muy buena política de aceptación de los migrantes, ¿no? De bienvenida a inmigrantes de otros países y de aceptación y de la naturalización y de la posibilidad de que puedan trabajar acá, etcétera. Bien, eh, digamos, no, con eso quería mostrarles que Argentina es una cultura bastante mixta, ¿no? Venimos viendo eso. Ahora, hablando específicamente del componente indígena en América Latina, en Argentina y en América Latina, está claro que hay diferencias cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de, vamos a decir, del grado indígena no es igual en todos los países. No es igual en Chile,
que en Perú, ¿no? No es igual en Argentina que en Ecuador, ¿no? No es igual en Uruguay que en Brasil. Pero eso no quiere decir que no exista en lugares donde tal vez no es tan notorio como en la Argentina, ¿no? En todos esos países que yo les mencioné, todos los países de América Latina, se trata de la misma matriz original, ¿no? La matriz original hispano-indígena está, ¿no? O sea, la fundación de estas sociedades está en ese mestizaje original entre los indígenas que vivían acá y los conquistadores y primeros pobladores europeos que vinieron, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina? En Argentine, evidentemente, hay menor incidencia cualitativa que en otros países, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos la misma proporción de población nativa nosotros por acá que en Perú, ponele, ¿no? O en Bolivia, donde es mucho más notoria. Pero sin embargo, sí en Argentina, el componente indígena es un sector definido de la sociedad, existe, ¿no? Sí en Argentina ha participado del mestizaje que dio a lo que somos hoy en día, sí los pueblos originarios han participado en los eventos nacionales, en la defensa del territorio en las invasiones inglesas, en el ejército de los Andes, como habíamos visto, en las guerras por la independencia, ¿no? O sea, han existido, existen y han formado parte de la historia grande, digamos, de Argentina. Y otra cosa importante, participan en eventos actuales, específicamente en la lucha contra el Estado y contra entidades privadas en defensa de sus propios territorios. Es decir, el componente indígena en Argentina existe. No tienen el mismo caudal, la misma representación cuantitativa que en otros países. Ok, sí, pero eso no quiere decir que no exista acá, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Entonces, lo indígena en la cultura argentina es una parte integrante que es necesario, dice Zarzuela, recuperar, valorar y respetar, ¿no? Y respetar en el sentido estricto del término, no como algo, como venimos diciendo en las clases anteriores, no como algo pintoresco que es parte de un pasado perdido, pisado, que debe conservarse en una vitrina, sino como algo que está vivo en nuestra cultura actual, ¿no? Y por eso un poquito les pongo este meme de esta misma persona, de este mismo aborigen, que es étnico, es agradable, es pintoresco, es fotografiable, cuando es pasivo, ¿no? Cuando solamente tiene un ponchito, pero cuando reclama por sus derechos, ya es subversivo y ya deja de ser indígena, es un indio trucho, ¿no? Una cosa interesante que me interesa que repensemos, traigamos acá esta discusión, es si esto es el pensamiento de una época, ¿no? Si este exterminio de los pueblos originarios se trata de un pensamiento de la época. ¿Por qué? Porque se suele decir esto, ¿no? Decir, bueno, pero se pensaba diferente, ¿no? Era el pensamiento de una época, ¿no? Como que en la época se pensaba de esta manera, ¿no? Así que bueno, mi idea es que revisemos un poquito si es tan así, si en esa época se pensaba tan así, ¿no? Eh, bueno, en la conquista, digamos, en los momentos de la conquista de América, de la conquista de los territorios aborígenes, los indígenas eran vasallos que debían pagar un tributo al rey, eran vasallos del rey, ¿no? Que debían pagar un tributo por estar en las tierras que eran del rey, ¿no? Vamos a ir viendo un poco en los diferentes momentos que se pensaba de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, en ese contexto se organizaba la labor indígena en tres tipos. La encomienda, indios que eran encomendados a un encomendero, o sea, trabajaban, ¿no? para él, ahí como la imagen de acá arriba, eh, arriba a la derecha, ¿no? Trabajaban en las tierras del encomendero, eran encomendados para trabajar en las tierras de otros, ¿no? Eso sigue existiendo al día de hoy, créanme, que es así, ¿no? Eh, la mita era un sistema de trabajos rotativos que está un poco basado en un tipo de trabajo que existía en tiempos de los incas,
que tiene que ver con trabajos rotativos y temporarios, ¿no? Como que eran ciertos grupos humanos, eran trasladados, grupos de trabajadores eran trasladados a ciertos lugares a hacer trabajos específicos, como por ejemplo a una cosecha, sobre todo, por ejemplo, lo que es caña de azúcar, ¿no? En el noroeste argentino. En tiempos del Inca no eran en condiciones tan malas, sino que eran como bien recibidos los trabajadores, bien pagados, digamos, según lo que se conoce de las fuentes históricas, ¿no? En tiempos de la conquista española, la mita no era de igual manera que se realizaba en el Imperio Incaico, sino que era un trabajo casi esclavo también, en condiciones muy, muy malas de salud. El yanaconazgo era específicamente un tipo de casi esclavitud, ¿no? Se trataba de aborígenes que andaban medio solos y eran también como adoptados casi como esclavos por algún tipo de patrón, ¿no? Tiempo después, ya en momentos del desarrollo y de de la Argentina en sí misma, digamos, el pensamiento de Sarmiento es clave, ¿no? De su famosa obra El Facundo, ¿no? Donde él propone la educación europea, propone mirar hacia Europa, hacia la civilización europea, en eh, contraposición a lo que él llamó la barbarie, es decir, los pueblos bárbaros salvajes, en un pensamiento súper evolucionista, que poblaban este país. Bien. em, Y volviendo a esto del que es el pensamiento de una época, que se trataba del pensamiento de una época, me interesa que repasemos el pensamiento de algunos personajes célebres de la Argentina, de la historia argentina y específicamente de la independencia. Por ejemplo, Mariano Moreno, que era el secretario general de la primera junta de la Revolución de Mayo, planteó igualdad jurídica para todos los habitantes del suelo, es decir, para los pueblos originarios también, ¿no? Ya no eran esclavos ya no eran vasallos del rey, ya no debían pagar un tributo a sus encomenderos. Desde el vamos eran planteados como iguales, ¿no? Lo mismo Manuel Belgrano. Manuel Belgrano también sostenía que los aborígenes eran libres e iguales a cualquiera de nosotros, ¿no? En la asamblea del año 13 se suspende el pago de tributo, ¿no? De los aborígenes a los gobiernos. Es decir, eran libres. A ver si tenemos acá alguna imagen. Miren, este es el acta, si mal no recuerdo, es el acta de la, a ver, la Asamblea General sancionada, el decreto expedido por la Junta Provisional Gubernamental. Bien, esta creo que es el acta de la Asamblea del año 13, ¿no? De que libera justamente, como les decía, a los aborígenes em, del pago de este tributo, ¿no? Fíjense que está en español y en aymara, o sea, de estos se hicieron copias en, de tres tipos, en español en aymara, en español en quechua y en español y guaraní, ¿no? O sea, esto se generó en varios idiomas para que pudiera ser comprendido por los diferentes pueblos originarios, ¿no? O sea, realmente vemos una imagen diferente a lo que se piensa. El acta mismo de la independencia de 1816, también exactamente de la misma manera, fue impreso en dos idiomas. O sea, en realidad o sea, era en español y en quechua. En español y en aymara. En español y en guaraní, ¿no? Como que se pretendía hacerlo extensivo a la población aborigen. Y bueno, como les decía antes, la participación de las comunidades en el cruce de los Andes de San Martín. Entonces, conclusión, no se trata del pensamiento de una época, decir que los indígenas eran atrasados y que debían ser sometidos. Es el pensamiento de unas personas, de las personas que tal vez tuvieron más llegada, que se impusieron con las armas, lo que sea. Pero en la época, en la famosa época, había tantísima otra gente que sostenía y que proponía otra cosa para los pueblos originarios.
Incluso en el himno nacional argentino, vieron que nosotros cantamos una versión reducida. En realidad hay una versión extendida que menciona a los pueblos originarios también. Dice algo así como algo del sol y dice se retuercen del Inca sus tumbas, como reivindicando esa fuerza originaria, que después podemos incluso también criticar, reflexionar, digamos, diríamos desde el presente, esto de decir el Inca, como que todo lo indígena lo reducimos a lo Inca como lo más importante, cuando en realidad el Inca es de alguna manera un invasor también, ¿no? En nuestras tierras, en estas tierras del noroeste, por ejemplo, del noreste argentino, ¿no? Donde acá había poblaciones como Huacas, Diaguitas, eh, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de las comunidades de Mendoza, que una de ustedes tiene el tema. ¡Ah! Se me fue. Bueno, eh, buah, ya me va a venir en cualquier momento. Entonces, como que es interesante que se retome lo indígena, pero a la vez decir como que, bueno, se toma lo inca, que en realidad no tiene tanto que ver, ¿no? Por ejemplo, se ha adoptado el quechua como lengua para, en ese momento se adoptaba el quechua como lengua aborigen en general, cuando hay, hace un rato charlábamos, ¿no? Hay tanta diversidad de otro tipo de lenguas y se generaliza, se uniformiza, se homogeneiza con una sola, ¿no? O sea, no deja de ser una cuestión también colonial, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Em, Iba a decir otra cosa de Belgrano. Ah, incluso Belgrano propone, o sea, piensen en la primera junta, piensen en la independencia. No es que eran un montón de gente que se juntó y dijo, che, vamos a independizarnos, dale, a full, vamos con esa. Y se independizaron y listo, todos brindaron y se mamaron juntos y subieron unas stories ahí festejando. Piensen que eran gente con ideales muy diferentes, con convicciones muy diferentes, hasta opuestas, que tenían un objetivo común, sí, de independizarse, sí, de que sea un gobierno autónomo, sí, pero que las ideas sobre cómo construir a partir de esa independencia eran muy diferentes. Por eso también pasó tanto tiempo entre la Revolución de Mayo y la independencia, por eso después se cagaron a tiros unitarios y federales, ¿no? Por eso, o sea, la grieta no es nueva, la famosa grieta no es nueva, no empezó con el kirchnerismo, digamos, como se dice ahora. Empezó hace, desde que Argentina nació, o desde antes que Argentina haya nacido, ¿no? Eh, Belgrano, una de sus propuestas era fundar un gobierno casi monárquico, digamos, basado en algo indígena, o sea, que sean descendientes de esa realeza indígena eh, y basado sobre los fundamentos del imperio incaico, ¿no? Que se generara un gobierno nuevo de ese estilo. Proponía algo totalmente nuevo, ¿no? En contraposición eh, a lo, digamos, a las repúblicas de tinte europeo que existen en todo el mundo, ¿no? Y que somos todos los países del mundo, digamos. ¿No? Entonces, como para reivindicar un poco, para pensar en esto de decir, bueno, los pensamientos de la época eran variados, ¿no? Y lo indígena no es que se valora solamente ahora, ¿no? Hubo gente en su momento que también lo hizo. Bueno, ¿qué pasa con las comunidades aborígenes hoy? Algo comentábamos ya en la otra parte de la clase. Bueno, están en un proceso de reivindicación, pero se da su desmoronamiento, sobre todo por la acción directa, como vimos campañas militares, como suceden hoy en día desalojos, ¿no? O mismo por omisión, por la no elaboración y no ejecución de políticas públicas que un poco llevan a esta supuesta desaparición natural de las comunidades. ¿Por qué esto de entre comillas? Porque desde el discurso del sentido común es como que se establece que es lógico que sociedades que son atrasadas, con modos de vida diferentes, vayan desapareciendo, ¿no? Es lógico que pase así. Cuando en realidad, justamente esta omisión, esta no elaboración y ejecución de políticas públicas, esta falta de oportunidades laborales, estos desalojos e imposibilidad de vivir en sus propios territorios, eso es lo que las hace desaparecer, no el hecho de que practiquen, que tengan prácticas ancestrales, ¿no? ¿Se entiende? Es como una excusa, es como que es dar una falsa explicación de eso. Eh,
Hoy en la Argentina, según el censo 2010, habría que ver habría que tratar de actualizar los resultados, ¿no? Esto está sacado de la bibliografía, pero habría que ver si ya están los resultados de esto, deben estar, en el último censo. Hay casi al menos 1 millón de personas que se autorreconocen indígenas, ¿no? O descendientes de alguna comunidad de origen. Actualmente muchas viven en situaciones de marginalidad o de extrema marginalidad, y muchas llegan a superar esta situación por propia iniciativa, obviamente, ¿no? Por esfuerzo propio, personal, a través de la ayuda de instituciones privadas, a través de ciertas instituciones estatales, ¿no? Que ayudan un poco más, un poco menos. Es necesario, pero es necesario el apoyo sin paternalismo, ¿no? O sea, es necesario no una ayuda a pobrecitos, ¿no? Por ser indígenas, sino es necesario que se reivindique digamos, su identidad, valorice su identidad y se apoye realmente la igualdad de posibilidades para todos, ¿no? A través de la acción estatal, ¿no? Recién hablábamos de la acción directa a los desalojos, por ejemplo. No sé si ustedes escucharon hablar de la ley 26.160, que hace unos 10 años más o menos se habrá firmado, se ha aprobado en el Congreso, que implica el relevamiento territorial de todos los territorios indígenas. O sea, la formación de equipos de profesionales, antropólogos, geógrafos, topógrafos, etcétera, para relevar todos los territorios indígenas de la Argentina. Bueno, eso quedó trunco, se hizo creo que un 30%. La idea era que todos los territorios que están relevados, que se hizo el relevamiento territorial, bueno, una vez que tenés eso, no te pueden desalojar. Eso lo dice la ley, ¿no? Impide los desalojos. Cuando vos tenés relevado tu territorio, puede estar en disputa con otras entidades, otros privados, el Estado mismo, sí, pero no puede caer la policía a desalojarte. Bueno, la importancia es grande de la 26.160. Pero bueno, como les digo, no, se sigue prorrogando esa ley, pero no se está llevando a cabo, no se siguen realizando relevamientos territoriales. Y también pasa que gente que tiene el relevamiento hecho, igual la desalojan, ¿no? Entonces, está bravo el asunto. Pero bueno, muchas comunidades siguen luchando por la buena implementación de esta ley. No sé si yo les di este ejemplo, si se los di, lo repito, y si no se los di, acá los traigo. Lo que suele pasar es que cuando se dieron las conquistas de los territorios, ¿no? Por ejemplo, en el noreste argentino, o lo mismo en el territorio mapuche en el sur, ¿no? Las comunidades vivían en esos territorios. En sus enfrentamientos con el poder español o el poder estatal argentino, bueno, perdieron esa guerra, digamos, fueron conquistados. Los nuevos ocupantes de estas tierras, sea el Estado, o sea emprendimientos privados, sean conquistadores, se hicieron de esos territorios, pasaron a formar parte de ellos. ¿Qué pasa? Para trabajar esos territorios necesitaban gente. Para tener mano de obra barata, necesitaban esa gente que acaban de conquistar. Entonces, esas mismas personas siguieron viviendo en esos territorios, ¿no? Estos mismos nativos siguieron viviendo en esos territorios. ¿Qué pasa? Ya no eran de ellos. Ahora eran de los conquistadores. Ahora eran de los encomenderos. Ahora eran del Estado. Entonces, siguieron viviendo por generaciones en tierras que ya no eran de ellos. Esas tierras eran de un conquistador que después se dividieron para los hijos, que una parcela se vendió, que otra se vendió allá, ¿no? Y así por los siglos de los siglos. Entonces, hoy en día pasa que mucha gente está viviendo en tierras que no tienen título de propiedad, pero por generaciones viene viviendo ahí. Y un día esa tierra en una inmobiliaria de la capital, ¿no? Estamos poniendo en Chaco, ¿no? Alguien tiene un título de propiedad de ahí que ha quedado en la familia por décadas, por un montón de generaciones, lo vende, va a una inmobiliaria en Resistencia, llega al territorio con ese papel, esto es mío, chau, se van todos, ¿no? Y tiene la aval estatal, ¿no? Es decir, va con la policía a desalojar, ¿no? La policía, ¿a quién banca? Al que tiene el papelito, no al que vivió ahí por generaciones, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, así son los desalojos que suceden hoy en día en todos los rincones de la patria, de nuestra querida patria, ¿no? Por más que exista la 26.160. Obviamente que ayudó, y hoy en día las comunidades suelen estar un poco mejor organizadas, incluso, por ejemplo, donde laburo yo,
tienen equipos jurídicos, ¿no? Y ante alguna posibilidad de desalojo van los mismos abogados al territorio, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí hay una mejoría, aclaro, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes frente a lo indígena que existen, dice Sarasola? A grandes rasgos, cuatro. La antiindígena, o sea, la negación de lo indígena, la que dice que lo indígena ya no es tal, que ya no existe, que eso quedó en el pasado, que ya no hay indígenas, ¿no? La proindígena a ultranza, es decir, la distorsión y acentuación de la división, o sea, una postura de reivindicación extrema, ¿no? Que existe en muchas comunidades. En la clase anterior creo que yo les mencionaba el caso de algunas comunidades, por ejemplo, mapuches muy pequeñas, que tienen posturas súper, súper extremas, ¿no? Y hasta violentas, que terminan acentuando esa, y cayendo en la misma idea de pureza racial, si se cree, si se quiere, ¿no? La postura indigenista que menciona Sarasola, por un lado, implica la integración de todas las comunidades, pero dentro de una homogeneización nacionalista. Él dice esto es algo de lo que pasa un poco en Bolivia, ¿no? Es como que sí que se respeta la diversidad cultural, pero que no deja de estar subsumida a lo que es el Estado, ¿no? A lo que es una única Estado-nación que homogeneiza todo eso. Eh, y la participación igualitaria, ¿no? Que él dice que se define de esta manera. Concibe al indígena y su comunidad como parte de la sociedad nacional, entendiéndole como un argentino más, como el portador de una tradición cultural específica que es menester, primero, preservar y segundo, reactualizar en su protagonismo histórico, ¿no? O sea, entender a lo indígena como algo que es parte constitutiva de la Argentina, ¿no? Que es importante preservar, pero reactualizada en su protagonismo histórico y actual, ¿no? O sea, no como algo congelado en el tiempo, ¿no? Como algo actual. Lo que dice Sarasola es que el respeto mutuo, o sea, el valorar al otro con sus peculiaridades, alimenta el ser nacional, ¿no? Alimenta a lo que es la diversidad de nuestra nación, que es, como decía hace un rato, es una nación mestiza, heterogénea, ¿no? Esa cultura también es nuestra, también hace parte de eso. No somos solamente esa gran matriz de inmigración, ¿no? Y retoma a un pensador argentino, un filósofo argentino que fue Rodolfo Kusch, cuyo pensamiento es muy interesante, quien decía que reconocer esa parte americana, esa matriz indígena, tenemos miedo a hacerlo, ¿no? Tenemos como vergüenza de hacerlo. ¿Por qué? Porque se ha ninguneado tanto, porque se ha inferiorizado tanto que tenemos miedo de aceptarnos de esa manera, ¿no? Y que nuestra identidad debería estar más cercana a esa conciencia o conciencia, como dice acá, ¿no? Conciencia de la heterogeneidad. Nuestra identidad es la heterogeneidad. Argentina es un país multiétnico, es un país pluricultural, no tiene una esencia que es única, ¿no? Esta es como la conclusión a la que llega el autor. Y acá les puse esta imagen, ¿no? De la bandera argentina con esta otra, como para cerrar, ¿no? Dato de color. ¿Reconocen esta imagen, esta bandera? Seguro que la tengan vista, ¿no? Acá la tenemos. Bueno, creo que la habrán visto, tal vez no saben cómo se llama, o sí, la huipala. No sé si saben lo que es la huipala. O sea, sí, es la bandera de los pueblos originarios, con esa se reconoce de manera general los pueblos originarios. Pero ¿de dónde viene esta bandera? Bueno, yo no sé si ustedes sabían que el imperio incaico se dividía en cuatro partes. De hecho, el Inca, o sea, es un nombre que le da el español. Inca es el gobernante, el Inca. Era uno solo, el Inca. Huayna Cápac, ¿no? Manco Cápac, Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Era el gobernador, el emperador. El resto no eran incas, había solo un Inca. El Inca y la Colla, ¿no? El Inca y la Colla, que es la hermana, que es la madre, digamos, de la realeza, ¿no? O sea, los incas, los gobernantes, eh, nacían por el incesto real, ¿no? Eran hijos de hermanos los gobernantes. Bien, ellos conocían a su propio imperio como el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo es la zona de la región de los cuatro suyus.
Los Suyus son estas divisiones territoriales que tenían los incas. Tenían cuatro: Chincha y Suyu hacia el norte, ¿no? Eh, Chincha y Suyu. Pero qué cagada esto, che. No me deja dibujar. Buah. Ahora sí, bien, no dije nada. Chinchaysuyu hacia el norte, ¿no? El Kuntisuyu, o sea, siempre es del Cusco la capital, ¿no? Kuntisuyu es al sur. Antisuyu es toda la parte de la selva, o sea, del límite de los Andes hacia el este, ¿no? Hacia la selva. Y el Collasuyu, el Suyu de los Collas, ¿no? Que es el que va del Cusco hacia el sur y sureste, lo que es lo que fueron los territorios de actuales Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? Están los diferentes Suyus. Un segundo. Bien, decía que cada suyu tenía su bandera, su huipala. Fíjense, acá las tenemos, ¿no? Acá las tenemos. La bandera que corresponde a la huipala que nosotros usamos, como podrán observar, es la bandera del Collasuyo, ¿no? Con la parte blanca en diagonal, en el medio. Fíjense que todos tienen un color diferente en el medio, ¿no? La del Chinchisuyo en rojo, la del Kuntisuyo en amarillo, la del Antisuyo en verde. Dato de color sobre el Antisuyo, les decía que es la parte que hace referencia a la selva. Los incas no conquistaron la selva, tenían sus enclaves y sus contactos, pero no llegaron a colonizar 100%. Eh, Cuando vinieron los españoles, de Antisuyu, Anti-Andes, ¿no? El nombre de la cordillera de los Andes lo tomaron de ahí, ¿no? Que en realidad no hace referencia a la zona andina, a la zona de sierra, a la zona de montaña, sino que hace referencia a la zona selvática. Entonces hay como un error de interpretación ahí en ese momento, ¿no? Y a partir de ese momento ya quedó que se utiliza ese término para los Andes. Nada, como reflexión final sobre esto, quería traerles esta cuestión. La lucha de los pueblos originarios hoy en día, la reivindicación de la identidad originaria de Argentina y Sudamérica en general, utiliza la bandera de la huipala del Collasuyu para eso, ¿no? Como un poco les decía en la clase anterior, en el bloque anterior, es interesante cómo la categoría de indígena acompaña esa lucha que unifica a todos los pueblos, pero bueno, no deja de tomar la bandera de un conquistador, que fue el Inca, ¿no? Que conquistó esos territorios, que anexó esos territorios a, al, al su mismo imperio, ¿no? Entonces nosotros utilizamos hoy en día, o sea, se utiliza esa bandera, que es la bandera del conquistador incaico, para reivindicar estas luchas actuales, ¿no? Como que es un poco, suena como incongruente. Pero bueno, nada, también es como decimos, venimos diciendo en la materia, es la resignificación de las cosas, cambia el significado, es el uso actual, es la performance actual de eso, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier cosita me preguntan, cualquier cosa que haya quedado en el aire, aquí estamos. Igual en la clase que viene vamos a retomar algunas de estas cositas para reforzarlas. Así que bueno, que tengan buena semana y nos vemos.